Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Antonio Ordaz, soy profesor de Física y Matemática y en este video vas a aprender a derivar de una manera fácil y rápida. Comencemos. Primero comencemos entendiendo qué es una derivada. Una derivada no es nada más que la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, para calcular la derivada tenemos que respetar ciertas fórmulas, ciertas reglas que nos van a permitir facilitar la cuenta y evitar aplicar la derivada por definición, que es una cuenta un poco más compleja. La primera regla que vamos a aprender es cómo derivar una constante. Y para eso vamos a agregar un ejemplo. Una constante puede ser el número 3, por ejemplo. ¿Cómo derivamos el número 3? Pues agregamos aquí esta expresión matemática para notar, para decir que vamos a derivar. Y la derivada de una constante es 0. Así de sencillo. ¿Qué significa 0? 0 significa que nuestra función tiene una recta tangente que no está inclinada, que es una recta horizontal. Y como no está inclinada, obviamente su derivada va a ser 0. Vamos ahora a aprender la siguiente derivada. La derivada de x. La derivada de x es 1. Así de sencillo. O sea que ahora sí ya tenemos una inclinación de la recta que es tangente a la función, ¿sí? Una inclinación que tiene el valor 1. Ahora, ¿qué te parece si vamos a combinar estas dos reglas? O sea, ahora vamos a agregar 3x. Queremos derivar 3x. Pues cuando queremos derivar una constante que está multiplicando una variable, vamos a darle prioridad a la variable. O sea, la constante la vamos a dejar tal cual la tenemos ahí. Y la derivada de x era 1, por lo tanto 1 por 3, 3. Listo. Está derivada. Así de sencillo, ¿sí? ¿Y qué te parece entonces si ponemos un ejemplo donde derivamos esto y derivamos también la constante? Porque dijimos que la derivada de la constante era 0 y esto no nos está quedando muy claro todavía. Bueno, ¿qué te parece si ahora tenemos 3x más 5? Estamos derivando una función lineal 3x más 5. En este caso, este más me permite primero derivar este y luego derivarlo este por separado. Por lo tanto, si primero derivamos este valor, la derivada de 3x, recordemos que le vamos a dar prioridad a la variable x. Por lo tanto, la derivada de x es 1 y 1 por 3 es 3. Acá continuamos con más y la derivada de 5 es 0. ¿Por qué? ¿Por qué acá derivamos 5 y acá no? Derivamos el 3. Porque aquí estaba junto con la variable x, ¿no? Entonces le damos prioridad a la variable x. Pero acá está sola, no hay ninguna x, por lo tanto tenemos que derivarlo así con la regla, ¿no?, de la derivada constante, que era 0. Entonces tenemos 3 más 0, ¿no? Pero como es 0, nos suma, queda 3. Entonces, para futuras referencias, si nosotros tenemos que derivar una función lineal un poquito más compleja como esta, un medio de x menos 1, ¿no?, por ejemplo, obviamente nosotros ya nos damos cuenta de que la respuesta va a ser el valor que está junto a la variable x nada más. En este caso, un medio, nada más. Y ya está derivada la función. Así de sencillo, así de fácil, ¿eh? Vamos a poner un poco más compleja la situación y vamos a aprender a derivar x elevado a un exponente, por ejemplo 3. Lo único que tenemos que hacer en este caso, bueno, el 3 que lo tenemos como exponente lo bajamos multiplicando a la variable x. O sea, quedaría acá 3x. Y en la parte superior al exponente le restamos 1. Así de sencillo, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más complejo. Vamos a agregarle las
las reglas que ya hemos aprendido antes. ¿Qué te parece si ahora agregamos otra nueva función? 3x al cuadrado más 6x menos 4. Y derivamos esto. De la misma manera aquí recuerda que el exponente baja multiplicando al 3 y recuerda que el 3 no lo vamos a derivar, este 3 no se deriva, por lo que cuando tenemos una constante que está junto a la variable x, entonces le damos prioridad a la variable de la cual estamos derivando, o sea, a x, ¿no? Entonces, 2 baja multiplicando, 2 por 3, 6, y escribimos el x, y a ese 2 le restamos 1. O sea, 2 menos 1, 1, y el 1 no se coloca, ¿no? Por matemática, sabemos que no se coloca, pero bueno, ahí hay un exponente 1. Del otro lado, ahora tenemos más 6x, pero cuando tenemos esto, ya sabes que le damos prioridad a la x, y derivamos x, ¿no? Nos queda derivada de x es 1, y 1 por 6, 6. Así que acá queda 6. Y bueno, por último, la derivada de la constante que ya habíamos dicho que era 0, ¿no? Y no se coloca. Y ahí está la derivada. Ya está derivado, ahí acabó el ejercicio. Es eso nada más derivada, chicos. Es bastante sencillo, como para que cualquiera lo pueda aprender fácilmente. Ahora vamos a aprender a hacer unas derivadas, las que quedan, ¿no? O sea, tenemos que aprender a hacer la derivada del seno, ¿no? Que sería el coseno, la derivada del coseno, que sería menos seno, la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x, la derivada del exponente, que es lo mismo, ¿no? Y por lo menos estas son las más importantes. Claro que también podemos agregar, por ejemplo, acá la derivada de la raíz de x, ¿no? También se usa bastante, ¿no? Y sería 1 sobre 2 raíz de x. Son las que más se usan y las que más nos interesa en este caso aprender para comenzar a derivar. A ver, vamos a poner una derivada ligeramente más compleja para entender un poco cómo es que se aplica todo esto de acá, que te lo tienes que aprender de memoria, por lo menos las que están dentro de los corchetes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a elegir es un ejemplo un poquito más complejo nada más, pero bastante sencillo de entender, ¿sí? Vamos a derivar esta función. Ahí está. Vamos a derivar esa función. Esa función que tú ves, oh, o sea, el seno de x, logaritmo, wow, esto debe ser muy complicado. No, es bastante sencillo con las reglas, porque nosotros habíamos dicho que, ¿cuál era la derivada del seno de x? Era coseno. Entonces nada más ponemos coseno. Así es sencillo. Más la derivada del logaritmo. Logaritmo dijimos era 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x. Menos la derivada de 3x dijimos que era 3 nada más, ¿no? Porque le dábamos prioridad a la derivada de x. Entonces, 3. Ahí se acabó el ejercicio. Esta es la derivada de esa función. Pero Tony, ¿qué es eso de ahí? ¿No? Eso no parece a una pendiente. Bueno, es que tienes que evaluarla ahora en un número, ¿no? Tienes que evaluarla en un número. Podría, por ejemplo, ser... podría ser pi, ¿no? Si evaluamos pi, entonces agregamos el pi donde están las variables x y nos va a dar un resultado. Entonces ahí tenemos el número que representa la inclinación de esta recta que es tangente a nuestra función. Es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, vamos a practicar propiedades. ¿Y por qué vamos a practicar propiedades? Porque hay muchos alumnos que me dicen, wow, pero yo he visto las derivadas que son un poquito más extensas, que son un poquito más complejas. Como es que yo no sé que me estás poniendo un ejemplo bastante sencillo. Bueno, es que
estas propiedades son aplicables para funciones que están multiplicando o dividiendo. En este caso, vamos a poner acá la fórmula que es de multiplicación. Si yo tengo una función que multiplica a otra función, ¿sí? Están multiplicando, entonces la forma de cómo derivamos esto de aquí es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. A ver, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces para ver cómo es que se aplica esta fórmula. ¿Qué te parece si ponemos 4x por e a la x? Que es bastante sencillo, ¿no? Por eso los elijo. Yo les estoy eligiendo las funciones sencillas para poder entender cómo es que se aplica las reglas a estas funciones, ¿no? Bueno, nos toca derivar esto. La derivada del primero, 4x, ¿no? Acá, ojo, tenemos acá una multiplicación, ¿no? 4x por e a la x, ¿no? Está multiplicando. Tenemos acá f y g. La derivada de 4x, sabemos de que es 4. La derivada por el segundo sin derivar, que va igual. Más el primero sin derivar esta vez, 4x, por el segundo derivado, que la derivada de e a la x es la misma. Así que ya está. Entonces, esta es la manera fácil y sencilla de cómo es que nosotros vamos a aplicar la regla de multiplicación. Y obviamente que si hay una multiplicación, también hay una regla para división. Y sería esta de acá, ¿no? Regla de multiplicación, regla de división. Si tienes una función que está dividiendo a otra, y esta segunda función obviamente que tiene que ser distinto de cero, derivable y distinto de cero, entonces su derivada de esta división viene a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos esta vez. Si antes era más, ahora es menos en la división. El primero sin derivar por la derivada del segundo, y todo esto lo vamos a dividir entre el segundo valor, la segunda función, al cuadrado. Esta es la fórmula para la división y se la aplica de la misma manera. O sea, si tienes una función arriba y una función abajo, entonces aplicas, ¿no? Aplicas. Primero derivas la de arriba, luego la de abajo, y así sucesivamente, y te va a dar el resultado. Así de sencillo es esto de acá. Claro, ya no vamos a hacer un ejemplo para este caso de división, porque ya lo hicimos para multiplicación y ya se entendió cuál es el procedimiento, ¿no? Cuál es el mecanismo que hay que seguir. Pero ¿qué te parece si ahora vamos a hacer una composición de funciones? ¿Cómo es que se aplica la derivada a una composición? Ahí es cuando aparece la regla de la cadena. Regla de cadena, un tema muy importante también. ¿Qué te parece si ahora nosotros tenemos la función seno de x, ¿no? Y esa función está dentro de otra función que es el logaritmo de x. Y nos piden derivar esto. Bueno, si quieren le podemos agregar un valor más, ¿no? Por ejemplo, 1. Y nos piden derivar esto. Fácil, tú tienes que tener ojo de águila aquí. Tú tienes que darte cuenta de que aquí hay una función seno, una función trigonométrica, que compone a una más general, que sería la logarítmica, ¿no? Esta función está dentro de otra función. Tienes que darte cuenta de eso ahí para poder derivar de forma correcta. Entonces, derivamos con regla de la cadena. ¿Cómo es eso? Tienes dos círculos acá, ¿no? Por lo tanto son dos derivadas. Primero derivamos el círculo que está en la parte interior y luego la parte exterior. O sea, la derivada del interior viene a ser derivada de seno, coseno. Derivada del logaritmo, 1 sobre el círculo interior, o sea, el seno. Y bueno, más la derivada de 1 que sabemos que es 0, ¿no? Entonces no la agregamos. Listo, ahí está. Esa es la derivada, no hay más difícil. Bueno, eso sería todo. El objetivo de este video más que nada era cómo aplicar una derivada, ¿no? Cómo calcular una derivada de una forma fácil y rápida. Y creo que se ha logrado el objetivo. Bueno, muchas gracias por visitar mi canal. Suscríbete y comenta si tienes alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Comparte este video con tus compañeros para que ellos también puedan acceder a esta información muy importante y valiosa. Y ya nos vemos en nuestro próximo video.